¿6 punto algo fue? 6.4. Y le digo la verdad, creo que es el temblor más fuerte que he sentido. Pero también es ahí donde la confianza en el Señor tiene que salir, ¿cierto? Se tiene que evidenciar la confianza en el Señor. Bueno, estábamos tranquilos, pero también pues siendo prevenidos, salimos hacia el lugar de encuentro, es que se llama, punto de encuentro, y ahí salimos, toda la iglesia, pero luego volvimos y siempre hubo un retraso en el servicio, en el primer servicio. No pudimos grabar, casi no pudimos dar la enseñanza, porque siempre fue como media hora, mientras regresamos nuevamente. Pero bueno, gracias al Señor, nos ha guardado, nos protegió y nos seguirá protegiendo. Amén. Y por eso bendecimos al Señor. ¿Qué es lo importante, hermanos? ¿Qué es lo importante? Niños, ¿qué es lo importante? Niños, ¿qué es lo importante? Que estemos bien con el Señor. Que vivamos en ese arrepentimiento. Mire, hermano, cuando una persona está bien con el Señor, no siente temor. ¿Siente miedo? No sé. Siente tranquilidad. Siente confianza. ¿Verdad? Porque está unido a Dios. Tiene la confianza del Señor. Y eso es lo que nos hace vivir tranquilos. Amén. Bien, ¿los niños van a salir? No, los niños no van a salir. Vamos a estar acá por hoy. Vamos a estar acá, los niños y los adolescentes. Y niños, Zenet pequeñito, ¿cómo es que se llama? Santiago. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Bien, también un saludito para cada uno de ustedes. La paz de Dios siga llenando sus corazones. ¿Ya saludó al hermano que está al lado suyo? También damos una bienvenida a Jonathan, a Natalia, que nos están visitando por primera vez de este año. No, dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿qué? Los hermanos juntos, peleando, no, en armonía, juntos en armonía. Vamos a exponer la palabra del Señor. Hemos venido mirando un tema muy importante para nuestra iglesia y tiene que ver con la familia. Y hemos visto que Dios es el creador de la familia. ¿Por qué existen las familias? ¿Por qué existen? ¿Por qué la sociedad se compone de familias, por ejemplo? Porque Dios creó la familia. Amén. Dios creó la familia. Hoy vamos a ver, el tema es identidad y propósito de la familia. ¿Cuál es el tema de hoy? Identidad y propósito de la familia. ¿Qué es identidad? Pero antes de ver qué es la identidad y cuál es el propósito de la familia, vamos a orar. Quiero que me acompañen en una oración, por favor. Señor y Padre, gracias por este momento que podemos congregarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para ser edificados, para aprender de ti, para que tú nos enseñes, para que nos dejes ver si nos hemos desviado del diseño de Dios y poder volver al diseño de Dios. Enséñanos. Te necesito, Señor.
Enséñame, Espíritu Santo. Encamíname en tu verdad y ayúdame a ver tu propósito. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29. Vamos a leerlo juntos a una sola voz. A la voz de tres. 1, 2 y 3. Dice, porque así dijo Jehová. Perdón, estoy en el 10, en el 11. Qué pena. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? El creador, el dueño de todo. Dice, yo sé, o sea, es como el Señor diciendo, estoy seguro de lo que yo pienso de ustedes. Y lo que yo tengo, lo que yo pienso acerca de ustedes es un buen propósito. Mis pensamientos son pensamientos de paz. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Dice, pensamientos de paz y no de mal. O sea, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear la familia? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Es bueno o es malo? Si la familia ha sido diseñada por Dios, ¿eso tiene un buen fin? Tiene un buen fin. Porque es lo que Dios está diciendo. Yo sé lo que tengo para ustedes. Pensamientos de paz y no de mal. La familia, la sociedad está compuesta de familias, pero la mayoría de las familias no se basan por el diseño de Dios. Y aún nuestras familias creyentes que creemos en el Señor, a veces no nos basamos por el diseño de Dios. Entonces, ¿a dónde lleva? ¿Cuál va a ser el resultado de esa familia cuando no se tiene en cuenta el diseño de Dios? Yo pregunto, ¿Dios diseñó la familia? ¿Están seguros de eso? Sí, Dios diseñó la familia. Pregunto, ¿funcionan los diseños de Dios? Al 100%. ¿Por qué a veces nos sentimos frustrados en nuestra familia? Como si hubiéramos fracasado en nuestros hogares. Como si hubiéramos fracasado en nuestras familias. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Si los diseños de Dios funcionan al 100%, ¿por qué a veces vemos nuestros hogares que han fracasado? ¿Cómo? Nos hemos salido del diseño de Dios o hemos ignorado o nos hemos guiado por otros conceptos.
Esa es la razón. Vamos a mirar que Dios creó la familia y le dio una identidad. Vamos a ver qué dice Dios de la familia. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Estamos viendo la identidad de la familia. Génesis 1, 27. Vamos a leer desde el 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre como a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir esto? Dios le da una identidad a la familia y dice, lo hizo a su imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios nos creó, ¿qué puso Él de Él en nosotros? Su imagen. ¿Y qué significa imagen? Un reflejo. ¿Cuántos se miraron al espejo esta mañana? De razón. Ah, la hermana sí, sí. Cuando usted se ve al espejo, ¿usted qué está viendo allá? ¿La imagen de quién? De Dios. Cuando usted se ve al espejo, usted está viendo el reflejo de Dios. Usted dirá, ¿el reflejo de Dios? Sí, porque así nos creó Dios. El reflejo de Dios. Cuando Dios nos mira a nosotros, cuando Dios lo ve a usted, me ve a mí, ¿qué está viendo Dios? Su imagen. Está viendo su imagen. Porque la Biblia dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces Dios nos da imagen y dice, varón y hembra los creó. Entonces, ¿solamente en el hombre puso imagen o también en la mujer? También en la mujer. Dice, varón y hembra los creó. O sea, la familia está compuesta de varón y de mujer. Varón y hembra o hombre y mujer. Dios no creó a Adán y a Evaristo. Ahí no aplica, eso no tiene identidad. O a Dalgisa y a Eva, no. Dios creó varón y hembra para conformar una familia. ¿Qué ha pasado hoy? La gente quiere desdibujar el concepto de familia. Y entonces dicen que familia puede ser dos hombres y pueden adoptar hijos. O pueden ser dos mujeres y pueden adoptar hijos. Pregunta, ¿esa familia tendría identidad? No. Dios le ha dado una identidad a la familia y es varón y hembra. ¿Vamos bien? El mundo diga lo contrario, ¿verdad? Pero también le dio un propósito. De hecho, ese propósito, vivir en ese propósito, ¿qué trae cuando vivimos en el propósito de Dios? ¿Qué trae a la familia? Según Dios, bienestar, trae bendición, trae seguridad para cada familia. Entonces, la familia es para que nosotros podamos disfrutar lo que Dios nos ha concedido. ¿Se puede disfrutar en familia? Claro, porque los planes de Dios son perfectos y son para bien, no para mal.
La gente dice hoy y le ponen unos apelativos al matrimonio, ¿no? Le dicen el matricidio. Y se refieren al matrimonio como algo horrible. La gente hoy no se quiere casar. No se quiere casar. Por eso casi no vemos matrimonios en la iglesia. Antiguamente se veían matrimonios. La gente dice, ¿yo para qué me caso? Eso no funciona. ¿Cierto? Y a veces en la mente está eso. Eso el matrimonio no funciona. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el diseño de Dios que Dios dice que el matrimonio sí funciona? Aunque no digan amén. Entonces el llamado de Dios para cada familia es que aunque estén rotas nuestras relaciones familiares, podamos ver en el diseño de Dios una esperanza para nuestra familia. No importa cómo está el estado de tu hogar, de tu casa hoy. No importa. Dios puede restaurar el propósito en ti. Dios lo puede restaurar, aunque no digan amén. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros como familia? ¿Qué es la identidad? La identidad es aquello que nos dice quiénes somos y lo que nos diferencia de otros. Por ejemplo, en lo físico, nosotros tenemos una identidad. Mi hijo menor, hace unos años, estaba trabajando en un banco. Él estaba allí. Y llegó un primo mío de los Bulla, que él nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Y él entró al banco. No se conocían. Cuando lo vio, le dijo, venga, usted de los Bulla. ¿Y usted cómo supo? Usted es la misma cara de los Bulla. Porque tenemos unos rasgos distintivos genéticos que nos identifican con una familia. Así es en Dios. Las familias en Dios tienen una identidad. Dios nos ha dado una identidad, una característica que nos relaciona con Dios. Dios ha diseñado la familia de tal manera que nosotros tengamos la capacidad de cumplir los propósitos de Dios. Vamos a mirar qué características y qué capacidades nos ha dado Dios a nosotros para cumplir el propósito de Dios como familia. Ojo a esto. Vamos a Génesis 1, 27. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ya hemos dicho que es varón y hembra. Segundo, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Además de que nos hizo varón y hembra, ¿qué más nos dio Dios? Fructificación. O sea, nos dio un hacer. Primero nos da el ser, que es la imagen. Después nos da el hacer, o sea, dar fruto, fructificar, multiplicados. En la familia, Dios nos ha dado capacidad para desarrollar los propósitos de Dios. Pregunta, ¿nosotros vivimos para nosotros mismos o para los propósitos de Dios? Hermano, ¿usted para quién trabaja? ¿Para qué trabaja? ¿Para la familia? Mi hermano trabaja para la familia. Hermano Miguel, ¿usted para qué trabaja? La familia es un propósito de Dios.
¿Sabe por qué trabajamos nosotros? ¿Sabe para qué? Para la gloria de Dios. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo los propósitos de Dios. No trabajamos para nuestros propósitos. Entonces, en el hogar, en la familia, ¿qué se debe cumplir? El propósito de Dios, no los míos, sino los propósitos de Dios. Por eso, dice fructificar y multiplicaos. Tercero, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado. O sea, cuando dice he aquí os he dado. O sea, Dios nos está dando todo lo que necesitamos como familia. Todo. Dice, he aquí os he dado. O sea, nos ha dado el tener. El poder tener. Nos ha dado eso. ¿Para qué? Para que cumplamos su propósito. Entonces, ¿qué tenemos? El ser, el fruto, el hacer y ¿qué más? Y el tener. Nos ha dado toda la provisión. ¿Cuántos creen que Dios provee para la familia? Bien, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces, a cada integrante de la familia, Dios le ha dado, lo ha dotado de esas tres cosas para que haga parte de esa familia y se produzca lo que Dios quiere, lo que Dios desea. ¿A quién? A cada uno, tanto al esposo como a la esposa y a los hijos. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces, si nos creó a su imagen y somos el reflejo de Dios, ¿para qué fue creada la familia? Cuando nosotros vemos una familia cristiana, ¿qué se refleja en esa familia? A Cristo. En nuestra familia se debe reflejar el carácter de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sabe qué dice la palabra? Que si en una casa hay división, ¿qué pasa? Esa casa no puede permanecer. Y donde hay peleas, donde hay gritos, donde hay celos, donde hay contiendas, ¿qué hay en esa casa? Según la Biblia, perturbación y toda obra perversa. Pero ¿sabe qué más dice? Que esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Entonces, ¿quién está ahí? ¿Qué modelo está ahí? ¿El diseño de Dios o el diseño de Satanás? Bien. Entonces, si Dios nos dio imagen, la imagen tiene que ver con mente, voluntad y emociones. La mente, ¿para qué Dios nos dio una mente? A nosotros. ¿Para qué me dio esa mente? ¿Qué hay en la mente de Dios? Sabiduría. Entonces, ¿para qué Dios me da mente? Para reflejar la sabiduría de Dios. ¿Qué se debe reflejar en nuestros hogares? La sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué debo hablar en mi casa? En mi hogar, ¿qué se debe de hablar? Los pensamientos de Dios, o sea, la sabiduría de Dios. Entonces nos da una mente para reflejar la sabiduría de Dios. Pero también nos ha dado una voluntad para reflejar ¿qué? La autoridad de Dios. ¿Cómo gobernamos en nuestra casa? ¿Cómo vivimos en nuestra casa? ¿Con qué autoridad? ¿Con la autoridad de quién? De Dios. ¿Cómo expresamos esa autoridad? O sea, yo como padre, yo como esposo, ¿cómo reflejo la autoridad de Dios? ¿Cómo reflejo esa autoridad? ¿Cómo?
siendo de testimonio. Como Cristo lo hizo, sirviendo. Bien. Vamos a ver cómo lo hizo Cristo. Lucas, ¿qué decía, hermano? La palabra actuando en nosotros. Bien. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1. Dios quiere dar identidad a nuestras familias. Lucas capítulo 4. Lucas. Versículo 1 al 13 dice así. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno de los pensamientos de Dios. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuántos días? Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿cómo expresó Jesús su autoridad? Con la palabra. Jesús no hace un despliegue de su poder. Jesús no dice, le voy a demostrar que yo soy hijo de Dios y ¡pran! Se tira. Y hubiera caído bien. Pero Jesús no hace eso. ¿Cómo Jesús expresa la autoridad? Con la palabra de Dios. O sea, ¿qué había en el corazón de Jesús? ¿Qué estaba en él? Una convicción de qué? De lo que estaba escrito, de lo que Dios decía. Él no hace despliegue de su poder, pero él sí habla ¿qué? Lo que él cree. Lo que él cree, entonces lo está hablando. Así expresa Jesús su autoridad. ¿Cómo expresamos nosotros la autoridad en nuestra casa? En nuestra familia. Limitándonos a decir lo que creemos de Dios. Limitándonos a decir, esto es lo que dice Dios. Entonces, la pregunta es, cuando se presenta una situación, un problema, una discusión, un altercado, ¿qué podemos expresar nosotros? La autoridad de Dios. Si eso está ahí, ¿qué va a pasar en ese hogar? Va a funcionar el 100%. ¿Por qué a veces no funciona? Porque lo que estamos expresando, ¿qué es? Nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros pensamientos. ¿Y eso trae vida al hogar? ¿Qué trae eso? División. Entonces Jesús está expresando la autoridad que Dios le ha dado. Cuando Jesús enseñaba la doctrina, ¿por qué la gente se admiraba de su doctrina? Porque lo que él hablaba era lo que salía de su corazón de lo que Dios decía.
Y sabe, algo que he estado descubriendo es que aunque nosotros somos creyentes y conocemos la palabra de Dios, a veces no hay una convicción de las verdades de Dios. Y cuando se presenta una situación, ¿qué sale a flote? El viejo hombre. ¿Y eso qué produce? División. ¿Cuántos de nuestros hijos pueden haber crecido frustrados? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántas cosas entre nosotros mismos, entre esposos? Hay que heridas. ¿Por qué? Porque no se expresó la autoridad de Dios. Amén. Entonces, ¿qué estoy entendiendo? Que nosotros necesitamos tener convicciones profundas de Dios. Eso estoy aprendiendo. Tener convicciones profundas de Dios. ¿Vamos bien? ¿Cómo reflejamos el amor de Dios? Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5. Léalo conmigo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo reflejamos el amor de Dios en nuestra familia, en nuestro hogar? ¿Qué dice ahí? Someteos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que la manera de expresar mi amor en mi hogar, en mi casa, a mi esposa, a mis hijos, es el sometimiento ¿en qué? En lo que Dios dice. Yo me someto a mi esposa se somete a mí, yo me someto a mis hijos y mis hijos se someten a mí. Es la manera, porque dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cómo expresamos el amor de Dios en nuestra casa? A través del sometimiento, en su debido orden. Vamos a Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, versículo 19. San Juan capítulo 5. Si no hay sometimiento, no hay amor. 5:19. Dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillen. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Puede hacer algo Él por sí solo? ¿Qué dice el versículo? No puede hacer nada el Hijo por sí mismo. Entonces, ¿de quién depende Jesús? ¿A quién está sometido el Hijo? Al Padre.
Eso es sometimiento. Cuando en el hogar hay sometimiento, estamos expresando ¿qué? El amor de Dios. Dice, por eso el Padre ama al Hijo. Ese sometimiento es ¿en qué es ese sometimiento? En el amor. Entonces, ese sometimiento es en amor. ¿Por qué nos sometemos? Por lo que Dios dice. Estoy expresando la autoridad de Dios. Pero al expresar la autoridad de Dios, estoy expresando el amor. No es que yo soy el que mando. No es que mi esposa es la que manda. ¿No? A veces vemos en los hogares sistema patriarcado o matriarcado. ¿Qué significa eso? Donde el padre, en el caso del es patriarcado, el padre es el que manda, no tiene en cuenta a su esposa, no tiene en cuenta a sus hijos, sino que en esa casa se hace lo que el padre dice. Pregunto, ¿ese es el modelo de Dios? No. ¿Por qué? ¿Por qué no es el modelo de Dios? Porque no hay sometimiento. Solamente se está haciendo lo que dice una persona. En el modelo de Dios, el esposo escucha las opiniones de la esposa. En el modelo de Dios. La valora, aprecia sus conceptos, aprecia sus opiniones. La escucha, la cuida, la protege y se entrega por ella. En el diseño de Dios. Nosotros en Colombia hemos visto y vemos modelos que se han apegado a nosotros porque en alguna manera nosotros hemos actuado así. En alguna manera. Entonces, en Colombia hay modelos de hogar machista, donde lo que el papá dice se hace y así tiene que ser. ¿Sabe qué genera eso? Temor. No temor de Dios. Eso produce temor. Los hijos obedecen por miedo, no por amor. Los hijos crecen con resentimiento. La esposa está herida en su corazón porque no se le tiene en cuenta. Y ese tipo, ese modelo trae consecuencias nefastas. O sea que eso no es el modelo de Dios. Pero hay otros modelos que es al contrario, donde el papá, nosotros, somos facilistas y a duras penas corregimos de vez en cuando a los muchachos. A duras penas. Entonces, ¿quién toma el timón? La mamá. Toma el timón. Y entonces ella es la que dice qué se hace, cómo se hacen las cosas, qué se debe hacer, cómo se debe obedecer. Y eso también trae ¿qué? Heridas. Porque no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que someternos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Veamos un principio de Dios. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Y el varón es qué? ¿Qué es el varón? La cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. ¿De qué manera Dios es la cabeza de Cristo?
de qué manera Dios es la cabeza de Cristo, porque así debe ser el varón la cabeza de la mujer. ¿De qué manera? Vamos a San Juan 5:18. San Juan 5:18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, ¿quién es mayor? ¿El Padre o el Hijo? ¿O son coiguales? El Padre no es mayor que el Hijo, ni el Hijo es mayor que el Padre. ¿Cómo son? Son uno. Ellos son uno. Dice, haciéndose igual al Padre. O sea, ellos son uno. ¿El esposo y la esposa son uno o son dos? Entonces, ¿quién de ellos dos es más? Igual. Yo no soy más que mi esposa, ni mi esposa es más que yo. Somos uno. El Padre y el Hijo son uno solo. Quiere decir que ninguno es mayor que el otro. Pero ahora miremos San Juan 12:49. 12:49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miremos ahora lo siguiente. Aunque son uno, el Padre, ¿qué hace? Él es dador de ¿qué? De mandamientos. ¿Y quién acata esos mandamientos? El Hijo. Pero todo se hace por amor. Hay una relación de amor. Son uno, pero el Hijo acata los mandamientos y la orden del Padre por amor. Esposo y esposa somos uno solo. Entonces, ¿cuál es la función del esposo? ¿Dónde están los esposos? Levante la mano a los esposos. Según Dios y según el modelo de Dios, aunque somos uno con la esposa, ¿quién instruye? ¿Quién debe dar instrucción? El esposo. ¿Sabe que nosotros hemos fallado en eso, hermanos? ¿Quién debe dar instrucción en un hogar? El esposo. Debe direccionar en un hogar. El esposo debe dar instrucción. Y la esposa se somete por amor, no por miedo. ¿Sí estamos entendiendo, hermano, el diseño de Dios? Ya había dicho que el hombre debe escuchar a su esposa. Entonces es dirección, no jefatura. Es instrucción, no potestad. Entonces, si esto pasa en los hogares, si esto pasa en las parejas, ¿quién o los hijos van a crecer en un ambiente de amor, de confianza y de seguridad? Pregunta, ¿hemos fallado en eso? Amén. Hemos fallado en eso y toca ¿qué? Reconocer. ¿Quién nos puede ayudar a ver ese propósito? Dios. ¿Qué propósito tiene Él con nuestras familias? ¿De bien o de mal? Propósito de bien. Para con la familia. ¿Hemos fracasado? ¿Qué puede hacer Dios con nosotros? Restaurarnos. Entonces,
En cada familia podemos hacer lo que bien nos parece, pero esto no cumplirá el propósito de Dios. Yo le pido al Señor, Señor, quiero entender tu voluntad y quiero rendirme a tu voluntad para que se cumpla ese propósito que Él ha dicho en mi familia. ¿Nos hemos equivocado? Sí. Pero ¿será que Dios sigue teniendo sus planes de bien para nosotros? Sí. Amén. Dios sigue teniendo sus planes de bien para nosotros, hermano. Y Dios nos da la capacidad para ser familias exitosas, hermano. Ser fructíferos en nuestros hogares. ¿Sabe que solo Dios puede obrar? ¿Sabe que solo Dios puede darnos hogares exitosos? Mire, el fin de semana pasado estuvimos en un retiro de varones. Habían 118 varones allí. Y el Señor nos habló. El Señor estuvo ahí. Fue muy bueno. Para la próxima quiero animar a los varones de nuestra congregación que participen. Cuando llegamos del retiro, estaba hablando con mi hijo menor, con Isaac. Isaac es muy directo. Y me dijo, papá, porque le estaba contando acerca del retiro de varones que habíamos tenido. Y me dijo lo siguiente, pero sí llegaron cambiados. Y si no, perdieron la platica. Así me dijo. Yo le dije, hijo, ¿quiere que le diga algo? Esa obra ni siquiera la puede hacer la misma persona. Solamente la puede hacer Dios en el corazón. Y le dije, ¿sabe cómo un hombre puede cambiar? Una mujer, un hijo rebelde, desobediente. ¿Sabe cómo puede cambiar? Cuando permite que la palabra llegue a su corazón. Porque la palabra es como una semilla, hermano. Si usted permite que la palabra de Dios entre a su corazón, ella se encargará de germinar, florecer y producir un fruto en usted y en mí. Para tener hogares al modelo de Dios. Y lo que decía mi hijo es verdad. ¿A cuántos encuentros no hemos ido? ¿Y de qué sirve? Pero si la palabra llega al corazón, hermano, lo que va a producir fruto es esa palabra poderosa y viva en nosotros. Y Él va a hacer producir ese amor en nosotros. Entonces usted podrá como esposo amar a su esposa, amar a sus hijos, darle dirección, cumplir el rol, el propósito de Dios. La esposa podrá sujetarse, amar, admirar, respetar a su esposo. Los hijos podrán obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios comienza a florecer en el corazón. No en vano dice la Biblia. Dice lo siguiente: no recibáis en vano la palabra de Dios. Pero también dice en Santiago, recibid con mansedumbre la palabra que implantada, sembrada, porque esa palabra salvará vuestras almas. Salvará. Y es algo que yo estoy aprendiendo, hermano. Y le estoy diciendo, Señor, que tu palabra llegue a mi corazón, porque sé que si tu palabra llega a mi corazón, va a producir en mí la vida de Cristo. Entonces no va a ser algo mío. No va a ser algo que yo me propongo. Porque uno ve hogares vamos a decir, en el mundo, ¿sí? Personas que no son cristianas, que tienen buenos hogares, pero no tienen la palabra implantada en su corazón. Entonces son ellos, pero va a llegar un momento en que eso se cae. Pero cuando es la palabra de Dios implantada en nuestro corazón,
se cumplirá el propósito de Dios, que dijo: tengo planes de paz para con ustedes. Tengo planes de bien para darles el fin que esperáis. Entonces, donde nosotros como padres, las madres y los hijos vamos a dar un fruto, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Amén. A veces cuando hay preocupación por algo, cuando hay preocupación por una necesidad, yo reviso mi corazón a ver qué es lo que hay de Dios en mi corazón. Y empiezo a revisar mi corazón. Bueno, ¿qué es lo que hay de Dios en mí para enfrentar esta situación? ¿Qué es lo que hay? Y empiezo a revisar. Allí hay algo. Y esa palabra que produce vida y produce fruto dentro de mí, me lleva a poder enfrentar situaciones. Esta mañana tembló durísimo. Estábamos acá. Algunos hermanos salieron corriendo. Como los católicos, ¿no? Virgen del agarradero, agárrame a mí primero. Sí, entonces. Y yo pasé y dije: hermanos, tranquilos. Estamos en las manos de Dios. Es revisar qué hay en el corazón de Dios. Dios nos ha dado mente, voluntad y emociones para expresar la sabiduría de Dios, para expresar la autoridad de Dios y el amor de Dios. Fuimos creados para reflejar a Dios como familia. Amén. ¿Cuántos quieren orar esta mañana y decirle al Señor: Señor, quiero cumplir tu propósito en mi familia? No sé si usted se ha sentido frustrado con su hogar. No sé. Yo también he experimentado eso, hermanos. No estoy acá porque sea el mejor. No, no, no. No estoy acá porque haya tenido éxito total en mi hogar. Estoy acá porque estoy aprendiendo de Dios. Tal como ustedes lo están aprendiendo. Porque el único perfecto es Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Podemos ir al Señor y decirle: Señor, restaura tu obra en mí, para que seas tú quien lo haces. Queremos cumplir ese propósito de Dios en nuestros hogares. Que no vivamos a nuestra manera, como a nosotros nos parece, sino que podamos vivir a la manera de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tu misericordia es hasta los cielos. Señor, mira nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido un fracaso en nuestra familia, en nuestro hogar? Porque el amor debe ser en las dos vías, debe fluir en las dos vías. Y tal vez en uno se produjo, pero en el otro no. Señor, pero aunque el hogar esté compuesto de solo mamá e hijos, o de solo papá e hijos, ahí también se puede cumplir el propósito de Dios. O aún cuando los hijos no crecieron con los papás, sino crecieron con los abuelos. Señora, aún ahí se puede cumplir el propósito de Dios. Tú no estás excluyendo a ninguna familia. Tú quieres bendecir a cada familia. Señor, hoy nos presentamos delante de ti para decirte: enséñanos,
no somos nosotros. Reconocemos que en nosotros no hay autosuficiencia, que no somos capaces, aunque creamos que podemos manejar un hogar, una familia, con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, aunque lo creamos así y nos creamos autosuficientes, sabemos que al final no será así. Por eso, Señor, Padre, hoy te decimos como iglesia, queremos ser familias saludables, familias exitosas, pero necesitamos tu obra en nosotros. Necesitamos tu poder en nuestras vidas. Necesitamos entender el diseño de Dios. Necesitamos entender, Señor, qué es lo que nos ha concedido, qué es lo que nos ha dado para que ese propósito se cumpla. Ayúdanos, Señor. Nos rendimos a ti. Reconozco mi ignorancia, reconozco, Señor, mi terquedad. Reconozco, Señor, mi autosuficiencia. Para decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos porque no hemos caminado en tu verdad. Pero nos humillamos ante ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Que en este país hayan familias saludables. Que en este país hayan familias con identidad de Cristo. Que en esta ciudad, en este sector, hayan familias sanas, saludables, para bendecir a otros, para bendecir nuestra ciudad, para bendecir a Colombia. Señor, estamos en tus manos. Enséñanos, ayúdanos. Si usted cree que debe pedirle perdón a Dios porque manejaste mal tu hogar o porque te equivocaste o porque no tuviste en cuenta el diseño de Dios, puede hacerlo. Confesar, la palabra del Señor dice el que confiesa sus pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque nos has diseñado para vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.